vamos a estar hablando en el día de hoy del segundo corte de finanzas. Habiendo hablado la semana pasada, la última corte, y la última vez que nos estuvimos hablando en el corte pasado de lo que eran las finanzas para la empresa, básicamente el objetivo principal de cualquier gerente financiero es maximizar el valor de la empresa, teniendo en cuenta el valor de la empresa como el posicionamiento sólido y creciente de la empresa, el desplazamiento de productos y servicios que garanticen la generación de flujos monetarios, mayores utilidades posibles para accionistas, investigación y desarrollo del mercado, nuevos productos, fomentar nichos de mercado y mejorar una mejora continua de los productos. Esto lo estoy pasando rápido, la vez pasada ya lo conversamos. Habíamos quedado que entonces, desde el punto de vista financiero, hay tres tipos de decisiones que siempre se debe tomar, que es lo que se llama las decisiones de inversión, que es cuando no tenemos dinero, cuando tenemos dinero, ¿qué hacemos con él? Que es la parte de inversión. El de decisiones de financiamiento, cuando no tenemos dinero, ¿cómo lo buscamos? Y finalmente, de reparto de utilidades, que son los dividendos este, que se pueden repartir luego de un año comercial. Este, básicamente, básicamente estamos conversando, o vamos a conversar un poco de, a partir de las decisiones de financiamiento, cómo se obtiene un financiamiento de una empresa, primero en primera instancia, aporte de los socios, créditos financieros y emisión de deuda a través del mercado de capitales, que es lo que vamos a ver a continuación. Decíamos la semana pasada, o el corte pasado, que el mercado financiero está dividido en cuatro grandes mercados. Y hablamos del mercado monetario, el crediticio, el cambiario y el de capitales. ¿Okay? Definíamos que el mercado cambiario, o el mercado monetario, era aquel mercado donde acude cualquier persona natural o jurídica con la finalidad de intercambiar flujos monetarios por bienes y servicios. Intercambiamos ese sueldo que nos pagan el 15 y el último por esos artículos de primera necesidad que podemos comprar todos los meses en un supermercado, en una carnicería, los servicios que necesitamos de internet, de luz, agua, etcétera, ¿no? ¿Quiénes integran el mercado monetario? Básicamente la banca comercial, que es a través de la cual nos pagan nuestros sueldos y salarios, y las empresas que son las que venden sus productos y servicios para que nosotros lo podamos adquirir. Básicamente eso es lo que es un poco lo que es el mercado monetario. Luego hablamos del mercado crediticio. Definimos mercado crediticio como aquel mercado donde acude cualquier persona, natural o jurídica, con la finalidad de solicitar algún tipo de financiamiento. Hablamos, no sé, no recuerdo si fue con ustedes, hablamos, por ejemplo, del auge que está teniendo hoy día esta empresa crediticia llamada Cachea, ¿ok? Y otras que la han seguido como Crediyá y Topagayá o algo así. Y toda esta fiebre de nuevos negocios crediticios donde traen un beneficio interesante para la población, ya que nos dan esas facilidades de adquirir esos bienes y servicios de forma más cómoda, que antes era imposible adquirirlo como tal. Luego hablamos de lo que es el mercado cambiario. De ese mercado cambiario hablamos de que un mercado cambiario es donde acude cualquier persona natural o jurídica con la finalidad de comprar cualquier moneda distinta a la nacional. En este caso, en Venezuela estamos hablando de comprar cualquier moneda distinta al bolívar. Y cualquier moneda distinta a la nacional, estamos conversando, estamos especificando que se va a llamar divisas. ¿Ok? Divisas. ¿Ok? Entonces, en el mercado cambiario es el mercado donde acudimos para comprar divisas. ¿Ok? El mercado de capitales es aquel mercado donde acudimos
cuando tenemos excedentes monetarios, cuando tenemos realmente algún tipo de liquidez monetaria y queremos invertirla o queremos sacar un mejor provecho de nuestro dinero y que tengo alternativas, o que donde pueda tener alternativas distintas a la banca comercial. Y existe entonces el mercado de capitales a través de la bolsa de valores, de las bolsas de valores mundiales. En este caso en Caracas hay cuatro bolsas de valores, en Venezuela, mejor dicho, hay cuatro bolsas de valores, pero a nivel mundial todos los países tienen una bolsa de valores donde las empresas van en búsqueda de financiamiento alterno a lo que le puede dar la banca y los inversionistas van en busca de rendimientos más significativos que lo que le puede dar la banca. Entonces empieza y surge lo que se llama el mercado de capitales y su órgano regulador, su protagonista, corazón principal de la misma, es las bolsas de valores. Entonces, estamos hablando que desde el punto de vista financiero, cuando tenemos dinero, se habla de políticas de inversión, ¿ok? Y cuando no tenemos dinero, se habla de políticas de financiamiento. Cuando hablamos de invertir, tenemos que tomar en cuenta tres grandes factores. En primer lugar, es cuánto me voy a ganar. Eso es lo que se va a llevar el rendimiento de la inversión. ¿Qué beneficio voy a obtener por invertir yo en ese instrumento financiero en 30 días, en 60 días, en 90 días, en 6 meses, en un año? ¿Okay? Se va a medir en tiempo y se va a valorar si vale la pena o no, atendiendo a factores. En Venezuela es difícil que hablar de inversiones con rendimiento cuando estamos hablando de niveles de inflación de más del 500%. Entonces, en Bolívar es difícil hablar de un rendimiento teniendo en cuenta la alta inflación. Cuando la inflación es más alta que la tasa de rendimiento que te pueda dar a acciones de la bolsa o te pueda dar algún tipo de instrumento financiero bancario, estamos hablando de tasas de intereses negativas, porque la inflación se come el poco rendimiento que pueda tener. Sin embargo, si el rendimiento es en moneda dura, llámese dólares, y puedo tener un rendimiento por encima de la tasa inflacionaria de los Estados Unidos, que es el país donde es originario el dólar, estamos hablando de que se existe rendimiento positivo. ¿Okay? Entonces, ese rendimiento va a estar medido normalmente en una unidad de tiempo, y me va a dar un porcentaje específico de cuánto fue la ganancia recibida por el tiempo que tuve o que tendré colocado ese dinero. Luego hablamos del riesgo. El riesgo básicamente es la oportunidad que vamos a asumir de hacer una inversión. En esa oportunidad podemos tener pérdidas, por eso se llama quizás riesgo, o ganancias, entonces ahí tenemos la oportunidad. Entonces el riesgo no lo tenemos que ver obligatoriamente como algo malo, sino como una oportunidad que asumimos en donde podemos tener algún tipo de beneficio o, por el contrario, tener algún tipo de prejuicio financiero, tomando en cuenta que pudiera haber pérdidas contables, ¿no? Pero no significa que tenga que ser absoluto. En teoría, o el deber ser de cuando hacemos algún tipo de inversión, es que toda la inversión que se haga debe ser con un dinero que yo no lo necesite en el corto plazo ni en el plazo inmediato. Debe ser algún tipo de dinero ocioso en donde podamos desprendernos de él un tiempo sin mayores preocupaciones, de manera que si en algún momento compramos, qué sé yo, una acción en 10 bolívares y baja a los 2 meses a 5, no caer en pánico ni en preocupación, sencillamente esperar que el mercado haga su ciclo y probablemente vuelva a estar en 10 bolívares en 2 o en 3 meses, o hasta en más de 10 bolívares, 15, 20, 25 bolívares, como pudiera pasar atendiendo su ciclo económico, ¿no? El riesgo, y quizás me está adelantando la lámina, pero vamos a hablarlo de una vez. El riesgo se va a medir, o lo podemos visualizar o medir a través de tres grandes perspectivas. Una primera perspectiva es lo que vamos a llamar el riesgo país, que es básicamente las condiciones económicas, financieras, sociales, políticas, gubernamentales, ideológicas, climáticas, etcétera, que pudiese tener un país en un momento determinado que fuese positivo o negativo para invertir en el mismo.
¿ok? Hoy día en Venezuela, producto de la situación política que hace años sabemos y producto de la elección que está aquí a la vuelta de la esquina, probablemente el riesgo de invertir sea mayor, desde el punto de vista que no sabemos cuáles van a ser las condiciones ni qué va a pasar en el escenario inmediato, sobre todo lo traumático que pudiese ser un cambio de gobierno si es que lo hubiese. ¿Ok? Entonces, el primer gran riesgo es el que le acabo de nombrar, riesgo país. Luego estamos hablando de que puede existir el riesgo industrial. El riesgo industrial son los riesgos que yo puedo asumir o los riesgos que yo puedo medir o que no se pueden medir en distintos sectores de la economía. ¿Ok? Entonces, el sector agropecuario probablemente tenga un riesgo distinto al sector bancario, probablemente tenga un riesgo distinto al sector petrolero, al sector hotelero o al sector de transporte. ¿Ok? Entonces, habrán actividades industriales o comerciales susceptibles a mayor riesgo atendiendo a su especificación o a su naturaleza a su naturaleza y otras que quizás sean más estables, ¿no? Quizás el riesgo de una panadería sea menos alto que el riesgo a una contratista petrolera que pueda tener accidentes laborales y pueda morir gente en medio de un pozo petrolero a mitad del mar, o lo que fuese, ¿no? Es algo parecido, ¿no? Ese riesgo se puede medir en distintas vertientes, desde riesgo operativo, riesgo de liquidez, etcétera, que la vamos a estar viendo ahorita, pero básicamente el riesgo industrial es eso, los sectores. Fíjense que hay como sectores que, por ejemplo, el sector petrolero, que es el sector en del cual depende la economía venezolana, siempre está en constantes fluctuaciones y a veces hemos estado en problemas macroeconómicos importantes producto de la situación petrolera. Pero si vamos entonces al sector telecomunicaciones, estamos viendo que probablemente no hemos visto en los últimos 30 años mayores este, de crecimiento o bajadas en su actividad económica, por el contrario, siempre está en ascenso, atendiendo precisamente al que el sector telecomunicaciones hasta ahorita ha presentado, se ha comportado con un comportamiento poco riesgoso y en constante innovación y crecimiento. Otro tipo de riesgo, el tercero, es el riesgo contable, que es aquel tipo de riesgo que podemos medir a través de los estados financieros de cualquier organización. ¿Ok? Esos que llamamos anteriormente los estados de ganancia y pérdida, que hoy día se llaman de otra forma, los contadores sabrán mejor que yo la denominación, los estados de ganancia y pérdida, el estado balance general, los flujos efectivos, ¿okay? Esos estados financieros importantes para las empresas, para las organizaciones, es lo que vamos a llamar, lo que vamos a marcar, lo que vamos a denominar riesgo contable. ¿Por qué? Porque son documentos en donde podemos ver reflejada la información histórica de la empresa y medir su evolución si ha estado en en un ejercicio económico positivo, si por el contrario está en un ejercicio económico que lo tenga comprometido. Eso es lo que son los tres tipos de riesgo. Y el último factor clave para invertir es la diversificación. Precisamente diversificación, como su nombre lo indica, es diversificar. Es aquel famoso dicho que hay, que es no meter todos los huevos en una misma canasta, ¿no? O no meter todo el dinero en un solo banco, diversificar los bancos. Básicamente es eso, ¿no? Diversificar es lo que se llaman también los portafolios de inversión, hacer carteras o portafolios de inversión diversificados, en donde podamos entonces tener distintos productos financieros. Cuando estamos hablando de inversión, pero cuando estamos hablando de una empresa, fíjense que las grandes empresas comerciales diversifican, entonces venden ropa de hombres, ropa de mujer, ropa de niños, zapatos, venden, qué sé yo, artefactos del hogar, etcétera. Las grandes tiendas por departamento de aquí de Venezuela y del mundo diversifican su inversión y no solamente compran franelas para adultos, ¿no? Compran, diversifican su inversión para tener de alguna u otra forma mayor venta y menor riesgo. ¿Por qué? Porque están diversificando, no se van por un solo producto, sino que diversifican el producto. Ok, entonces esos son los factores claves para invertir.
Bueno, aquí tenemos algunos conceptos que vamos a estar viendo que ya se los hablé. Básicamente la tasa de interés, que la tasa de interés es también muchos autores lo llaman el valor del dinero o el precio del dinero. La tasa de interés es la remuneración exigida por la cesión temporal del uso del dinero. Hay tasas de intereses activas y hay tasas de intereses pasivas. Esas tasas de intereses activas son las que cuando vamos a una institución financiera a pedir algún crédito o algún financiamiento, esta institución nos va a contestar, sí, como no, yo te presto el dinero a una tasa de el tanto por ciento anual y en tanto tiempo. Esa tasa que me va a cobrar el banco por prestarme el dinero, esa tasa que me cobra el banco por uso de la tarjeta de crédito, es lo que se llama tasa de interés activa. Mientras que cuando hablamos de tasa de intereses pasivas, es precisamente aquella tasa de interés o aquel valor del dinero que el banco me va a pagar a mí por dejar mi dinero colocado en dicha institución un mes, 2 meses, 3 meses, un año, el tiempo que fuese. ¿Ok? Entonces, yo tengo, qué sé yo, 1.000 bolívares, voy a un banco específico y me dirá, bueno, por 1.000 bolívares te pago tanto por ciento en un mes. ¿Ok? Ese tanto por ciento que me paga el banco a mí en un mes es lo que llamamos una tasa de interés pasiva. Hay otras denominaciones de tasas de interés que son bien interesantes, por ejemplo, la prime rate o la premier rate, ¿okay? Se pronuncia prime rate, es la tasa preferencial que los mayores bancos comerciales de Estados Unidos aplican a sus créditos a las grandes empresas, sirviendo como referencia para determinar las tasas de interés de otras operaciones. Tenemos otras tasas de interés, como por ejemplo la tasa LIBOR, que me dice la tasa promedio de interés día a día en el mercado interbancario de Londres, que se paga por los créditos que se conceden de unos bancos a otros. El riesgo ya lo habíamos conversado y está un poco, le dije que me había adelantado un poco la lámina. Aquí tenemos el adelanto. Hay riesgo país, riesgo industrial y riesgo contable. Ya lo expliqué hace unos minutos. Cuando hablamos entonces de inversión, ¿qué es la inversión? Básicamente, desde el punto de vista del mercado de capitales, es la canalización del ahorro hacia la compra de valores bajo la premisa de perder o ganar. Es lo que se llama riesgo. Es por ello que el inversor, para minimizar el riesgo, siempre debe estar informado de lo que convierte en un activo, en un agente activo. El rendimiento, ya lo habíamos conversado, básicamente es el elemento que los inversionistas le brindan más atención, es el incentivo pago para no gastar dinero o guardar para comprar mañana. ¿Cómo se saca el rendimiento? Un poco lo que habíamos conversado hace unos minutos atrás. Bueno, ahí tenemos una fórmula donde yo el rendimiento lo puedo sacar el precio de venta menos la inversión sobre la inversión por los 360 días. Lo voy a llevar siempre a nivel financiero, se toma 360 días, esto es lo que llaman interés bancario, no 365, no 360 días sobre la inversión. Entonces, si yo coloqué una inversión a 31 días, yo digo 360 entre 31, lo vendí en 10, lo compré en 5 y mi inversión fue de 5. Entonces 10 menos 5 entre 5 por 360 entre 30 y eso me va a dar un número. Ese número lo multiplicamos por 100 y va a ser el rendimiento esperado. Aquí tenemos creo que un ejemplo, una persona lámina. Aquí tenemos, ¿ves? Lo vendí en 1.1 millón, lo compré en 1 millón, entonces tenemos 1 millón sobre 1 millón tal, me va a dar todo esto resuelto, me va a dar una tasa del 20% en 180 días, que no es una mala tasa en cualquier país. Un 20% anualizado, siempre y cuando exista una inflación más o menos controlada de 2 dígitos, pudiese decir que es un rendimiento bastante aceptable, bastante bueno. Por último, vamos a hablar de los distintos tipos de créditos, de riesgo, perdón, que ya yo se los había comentado. Lo estaremos hablando del riesgo de crédito, que básicamente es ese riesgo que va a asumir una institución financiera, un banco, cuando da un crédito, cuando da un préstamo, en que si se lo pagarán o no, básicamente un riesgo de crédito. Por eso que los bancos cuando dan créditos te piden una serie de recaudos para conocerte mejor y hacerte un análisis detallado y correr ellos el menor riesgo posible de no recuperar la inversión. Entonces, se aprueba o no se aprueba el crédito tomando en cuenta eso. Eso es lo que llama riesgo de crédito.
Riesgo operativo está vinculado a todas las operaciones de la empresa, son los riesgos este, laborales, los riesgos de operaciones, de accidentes, etcétera. Eso se llama riesgo operativo. Riesgo legal es que una empresa incumpla con la normativa legal vigente, el pago de los seguros sociales, el pago de todo lo que es impuestos o obligaciones para fiscales. ¿Ok? Eso es lo que implica un riesgo legal. El riesgo de reputación básicamente es la imagen que dé la empresa o la entidad hacia la opinión pública. Entonces, puede ser que tenga una mala reputación y todavía esa empresa es mala por esto, o esa empresa es muy buena, se la recomiendo. Entonces, eso es un poco lo que es la reputación. Riesgo de mercado es básicamente que el mercado se reduzca y deje de vender, un poco lo que es el riesgo de mercado. Por eso es que hay que diversificar siempre, por eso es que ven en un tracking, un total y todas estas grandes empresas que hay en Venezuela que venden de todo, precisamente por tener un riesgo de mercado, para diversificar su riesgo y no depender de una sola mercancía. Es lo que es un poco lo que se llama riesgo de mercado. Riesgo de liquidez, probablemente lo que nos pasa quizás a muchos, que quizás tengamos algunos activos, tenemos que acá sacar, etcétera, pero en el banco no tenemos ni un bolívar, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos el riesgo de liquidez. Yo tengo esto, pero no tengo nada de sencillo, no tengo nada de plata guardada en el banco, ¿no? Riesgo de tasa de interés, que se veía mucho hace muchos años, en el año, sobre los años 2005, 2006, donde se disparaban las tasas de intereses activas o pasivas, sobre todo las activas, y entonces yo adquiría una obligación eh, crediticia a una tasa del 20 y de repente me cobraba, subía la tasa al 80 y era un riesgo entonces de tasa de interés, al igual, la misma idea, lo que es el riesgo de tipo de cambio. ¿Ok? Bueno, las calificadoras, bueno, vamos a hablar hasta aquí, para entonces la semana que viene, en el próximo corte, hablar un poco de lo que son las calificadoras financieras y lo que es el riesgo financiero. ¿Ok? Pero sin embargo, vamos a adelantar un poquito esto. La calificación de riesgo básicamente son auditorías que hacen empresas llamadas calificadoras de riesgo para toda empresa que trabaje con el dinero de los inversionistas, llámese los bancos, las empresas que venden sus acciones en las bolsas de valor, las empresas de seguro. Ese tipo de empresas son susceptibles a que sean auditadas por empresas llamadas clasificadoras de riesgo. Y esas clasificadoras de riesgo le van a dar una calificación de buena o de mala para advertirle al público inversionista, mira, esta empresa es triple A, puedes invertir en él, ¿ok? O esta empresa de menos, ten cuidado si vas a invertir en él, si tu decisión es invertir en él. Entonces tenemos empresas como Moody's y Standard & Poor's, y esta es la clasificación, triple A, doble A, triple B A, BW, triple B, etcétera. Y vamos viendo como la más alta, alta calidad, calidad media, algunos elementos especulativos, capaz de pagar contingente, calidad pobre, calidad especulativa, etcétera. ¿Okay? Y esto ya lo habíamos conversado. Entonces, por hoy vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos en un próximo encuentro.